buenos días. Muchas gracias por el interés, por la asistencia, tal día como hoy. Nos ha dado tiempo de tregua, ni demasiado calor, ni demasiada lluvia. Y bueno, pues una vez más estamos aquí con el ciclo habitual de conferencias anuales de nuestros amigos. Organizamos, como ya sabéis, la Asociación de Ánimos de Museos Santiago, una serie de conferencias al año que tienen que ver o bien con piezas que están expuestas en exposiciones temporales o bien piezas que están en la exposición permanente. Es el caso de la de hoy, como podéis ver en pantalla. Recordaréis también que este año es el 30 aniversario de la Guerra Civil y hemos ido introduciendo dentro de las 14 conferencias distintas conferencias que tratan el tema. Una vez más, para eso tenemos aquí a Pedro Barroso, que es un experto, adictivo, como se dice en euskera, al tema. Y bueno, pues hasta dentro de pocos días va a ser profesor de la Universidad de Complutense, donde ha impartido materias sobre la historia contemporánea que toca de cerca a toda esta cuestión de la Guerra Civil Española, que cumple ahora en julio 90 años. Y bueno, pues aparte de eso, tiene una larga trayectoria como investigador y publicista dentro de este ramo. Fue de los primeros que presentaron una historia de aquel verano del 36, pues bastante completa y bastante de agradecer, para poner en claro muchísimas cosas que en las guerras civiles pues siempre se sabe que hay zonas grises y zonas muy turbias. Bueno, pues el historiador cumplió con su labor ya desde entonces y después de eso pues hay una larga trayectoria que hoy pues nos va a mostrar aquí a través de una pieza que va a ser el comienzo de esta conferencia, que es esta revista Vértice, que si no me equivoco es una revista que pertenecía a los estéticos, porque los falangistas, aparte de otras cosas, y la dialéctica de los puños y las pistolas, pues también eran bastante afectos con una estética bastante vanguardista, además. Bueno, no sé qué se le ocurrió llevar al club náutico, pero en fin, debieron rodar cabezas aquel día, porque siempre no eran muy de estéticas vanguardistas, ¿no? Bueno, pues todos estos misterios de la estética, el fascismo, el falangismo, etcétera, etcétera, no se reflejó en ese San Sestarien, ese San Sebastián que, bueno, pues era un poco el París de la Guerra Civil, ¿no? ¿Qué prefiere usted, ir al frente ruso o ir a París? Pues a París, por supuesto. Pues en la Guerra Civil lo mismo. ¿Qué se prefería, al frente de Teruel o San Sestarien? San Sestarien, qué duda cabe, ¿no? Bueno, sin más preámbulo ya, les dejo en compañía del profesor Pedro Barroso y bueno, pues él nos ilustrará. Pasamos de la carátula al PowerPoint y ya podemos dar comienzo a esta conferencia.
historiador donostiarra también, pues hablaba de que su generación había fracasado con la transición, ¿no? La transición había fracasado, la idea de la transición, de cómo transmitir, ¿verdad? Y yo creo que hemos fracasado también con la guerra civil. O sea, si queremos montar un lío, una polémica o un follón, tenemos que agarrar la relación. Y más ahora, en esos tiempos de polarización y prioridades nacionales, me sorprende otra vez cómo se hacen lecturas de que con Franco se veía mejor, con Franco estaba mejor. Y vale, eso lo dicen chicos de 18 o 20 años, y yo digo, pero si tú no se conocía a Franco ni nada de nada, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Sí, pero había orden. Y yo, ya, ¿pero qué es el orden? Eso se preguntaba el agregado militar Morell, que estuvo aquí en Sebastián al principio de la guerra civil. Se preguntaba, ¿qué es el orden? ¿Pero qué es el orden? ¿Qué es el orden para un pobre soldado de cupo que está en la guerra? El orden es para la gente que tiene poder, que tiene capacidad económica y demás, que quiere mantener el orden. Entonces, bueno, esa idea de orden, ¿no? Esa idea, evidentemente, son chicos jóvenes con poco recorrido todavía, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo un libro, y se lo recomiendo también a ustedes, porque además que es un buen amigo, es un buen libro, el libro de Martínez Soler, Franco para jóvenes. Porque uno es joven no porque vea la carne de identidad, sino porque mentalmente nos mantenemos jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que todos estamos aquí, podemos leer ese libro perfectamente, ¿no? Entonces cuando esos chicos leen ese libro se dan cuenta de, ay, pero no sería también con Franco, lo decía yo, además. Les digo, pero esto es muy fácil. ¿Con Franco había móviles? No. Entonces no puedo vivir con Franco mejor. No, claro, es verdad. Seguimos con el tema, ¿no? Entonces, bueno, son cosas un poco obvias, ¿no? Bueno, entonces hoy lo que a raíz del vértice, efectivamente, como decía Carlos, el fascismo tiene muchas caras, casi todas malas, pero había una cara curiosa, eran nuevos guardistas desde un punto de vista estético, artístico, literario, bueno, Aizpurúa, el arquitecto del náutico, era falangista, y es un edificio muy moderno. Aquí tenían en la sociedad BUC, nosotros eran todos falangistas, o sea, eran gente bastante avanzada desde el punto de vista artístico, literario, estético. Bueno, tenían otras cosas evidentemente que no, pero les gustaba tirar de puños y de pistolas, como decía su líder máximo, pero bueno, tenían ese lado. Entonces, Vértice es un ejemplo de ese esteticismo modernizante de la falange. Era una revista ilustrada dirigida a los combatientes. Había otra, luego la veremos, la ametralladora, de ese editor en San Sebastián. San Sebastián era, digamos, el epicentro de la zona bien, ¿no? Donde se estaba bien. La guerra se dirigía primero desde Cáceres, luego Salamanca y luego de Burgos. Pero bueno, esto era la retaguardia. Era la retaguardia, era el lugar donde estaban los embajadores, era el lugar donde venía la gente que volvía de Francia y que era dicta del régimen, volvía a San Sebastián. En fin, era un sitio, pues, sobre todo catalanes, ¿no? Hablábamos antes con Juan Carlos, otro historiador ilustre, de cómo la Plaza Cataluña, donde está el gobierno civil, no sé si ahora se llama Plaza de Pío XII, Plaza Cataluña, que está donde San Ignacio. La fuente que está en la Plaza de Pío XII, delante del gobierno civil, es un regalo de los catalanes de derechas, que evidentemente están todos en Junts ahora, agradecidos a San Sebastián por haberse acogido durante la guerra civil antes que pudieran volver a la Barcelona liberada por las tropas franquistas en enero del 39. Entonces, si se dan cuenta, hay una placa con un bajo relieve con unos bailando la sardana. O sea, en fin, que está todavía, creo que estará todavía, pero deberían quitar, ¿no? No me he fijado últimamente, ¿no? Pero bueno, es un poco ese mundo, ¿no? Y San Sebastián en el 36 era una ciudad de veraneo. Aquí estaba la gente ya dispuesta a veranear, como cualquier año. Que la cosa estaba revuelta, evidentemente. Que algo se barruntaba, por supuesto, pero bueno, no iban a renunciar a su veraneo. De Romanones, veraneante ilustre, se vino aquí tranquilamente a Villacasilda, a su villa de veraneo, a veranear, y aquí le pilló todo, le sorprendió todo, aunque él algo sabía, ¿no? Otros veraneantes se iban de Madrid diciendo, oh, se puede hacer en Madrid y tal, pero bueno, por lo menos hay que pasar el verano, algunos pasaban un susto y demás, pero bueno, el verano se presentaba como un verano más. Lo que pasa es que detrás había una conspiración mal preparada y peor realizada. Lo que había, evidentemente, se estaba conspirando, que se conspiraba.
Lo que pasa es que aquí no estaba claro quién se iba a poner al frente de la sublevación. No estaba la cosa, no estaba clara. Evidentemente había una conspiración militar, por supuesto. Mola había contactado con militares del cuartel de Loyola, que tiene una foto del cuartel de Loyola, pues es anterior a estos años 20, por el inventario de soldados. El cuartel es el mismo, no ha cambiado nada. Bueno, es lo que dentro de poco desaparecerá, ¿no? Pero vamos, que es el mismo que actualmente. Pero las tropas sí son un poco anteriores a la foto. Esta foto es de años 20, ¿no? Sí que había una conspiración militar y había militares conspirando. Lo que pasa es que el comandante militar de San Sebastián, el coronel León Carrasco Amilibia, y digo Amilibia porque era pariente de los Amilibia. Los Amilibia, saben, era una familia de abogados donostiarras. Uno de ellos, Miguel, había sido elegido diputado socialista en las elecciones de febrero del 36. Eran todos letrados de la Caja de Ahorros, creo que de la provincial en aquel momento, ¿no? Pero bueno, entonces este hombre estaba muy implicado en la vida donostiarra, llevaba muchísimos años aquí, era un militar bastante participativo en la vida social de la ciudad, pero tenía un defecto, que es que no se definía. Él no se posicionó claramente a favor de la República, pero tampoco se posicionó claramente a favor de la sublevación. Entonces, esas dudas le acabaron costando la vida, finalmente, ¿no? Lo asesinaron en el Puente de Hierro el 28 de julio del 36, ¿no? Evidentemente, había una conspiración militar. Realmente el conspirador jefe era el teniente coronel Vallespín. El teniente coronel Vallespín, que es el que da nombre a la calle donde está ahora en Ávila el Archivo Histórico y Militar, y que es el responsable de todas las fortificaciones que hay en el Pirineo, la línea P, que hemos visto mil veces aquí en Anchurrizqueta, la zona de Arcade, en Guadalupe, toda la frontera. Esas son obras de él, la famosa línea P del Pirineo, pero que estaba pensada para un eventual ataque alemán o aliado durante el Segundo Guerra Mundial. Son posteriores a la Guerra Civil. Lo que hicieron fue reutilizar el campo atrinchado de Yarzun del siglo XIX, pues el fuerte Guadalupe, el fuerte de San Marcos, Churritoquieta, estos sitios, reutilizarlos lógicamente con fortificaciones más modernas, que todavía existen. Hay muchas que conservan, ¿no? De hecho están inventariadas y Juan Antonio Sáez hizo un trabajo fantástico con estas fortificaciones, ¿no? Entonces, bueno, había una conspiración civil, y había una conspiración militar, y había una conspiración civil, evidentemente. Había falangistas, pocos, porque en San Sebastián los había, pero eran pocos, ¿no? Y sobre todo había carlistas. Los carlistas siempre dispuestos a echarse al monte si es necesario. Lo hicieron 3 veces, pues que echarse una cuarta, pues se echa, no hay problema, ¿no? Los falangistas eran más activos, los hermanos Iturrino, etc. Pero bueno, rápidamente son neutralizados, son detenidos y la mayor parte de ellos asesinados. Pues el funeral de los hermanos Iturrino dio lugar pues a uno de estos actos fascistas ahí con nuevas escenografías aquí en el Boulevard, precisamente, con colgaduras, con un gran dúo de las flechas, etc. Sin referencias religiosas, que es una cosa que llama la atención muchísimo, o sea, ninguna referencia religiosa. Simplemente es una cuestión de caídos por la falange. Entonces es una cosa llamativa, ¿no? Hay fotos, que han publicado algunas fotos de estas cuestiones. Bien, luego aquí no se ve muy bien porque no he encontrado, tengo alguna foto mejor pero no la he encontrado. Esto es la entrada del antiguo gobierno civil de San Sebastián, enfrente de María Cristina, es decir, lo que actualmente es el edificio de la Hacienda. Lo que es actualmente Hacienda era el Palacio de Villamar, que era un antiguo casino reconvertido en gobierno civil de Guipúzcoa. Es un edificio, pues desapareció, no debe haber desaparecido, como otros muchos edificios, ¿no? En San Sebastián, cierta afición a la piqueta y a cargarse edificios, y sustituirlos por un edificio anodino, como es el edificio de la Hacienda ahora, en cristal y cemento, mucho más grande que lo que era el Palacio de Villamar. Pero bueno, es un sitio, es lo que diríamos un lugar de memoria, ¿no? Un sitio donde ha ocurrido algo, han ocurrido muchas cosas aquí, y algunas que se van a poner de moda en breve, si no están ya de moda, ¿no?
Por ejemplo, la primera, nos retrotraemos a diciembre del 30, diciembre de 1930, es decir, periodo previo a la Segunda República, proclamación de la Segunda República. En ese periodo se llamó la dicta blanda, entre la caída del dictador Primo de Rivera y la proclamación de la Segunda República. Bueno, pues aquí un grupo de republicanos guipuzcoanos, entre el doctor Vago, el teniente Ortega, Manuel Andrés, el hermano de Clara Campoamor, etcétera, etcétera, cuando se fue saben que en agosto del 30 pues se produjo aquí el Pacto San Sebastián. El Pacto San Sebastián fue una reunión de la oposición, con luz y taquígrafos, porque era en agosto, pleno veraneo, ¿no? Entonces se iba a la reunión en el Hotel de Londres, toda la oposición reunirse en el Hotel de Londres, es decir, en pleno cogollo, todo el mundo viéndolos, ¿no? Es curiosa la cita, ¿no? Como lo narra Indalecio Prieto, como dice que llegó en tren y que antes de la reunión se fue a la concha de las señoras en bañador, que era mucho más interesante, ¿no? Pero claro, estaban allí, estaban toda la oposición y toda la policía, evidentemente, claro. Bueno, decidieron irse a la calle Garibay, al número 4, la calle Garibay, donde lo único que queda es la mancha del pegamento donde se puso la placa al 80 aniversario del Pacto de San Sebastián. El ayuntamiento puso una placa cuando se cumplió el 80 aniversario y lo arrancaron al día siguiente. Alguien, con una mente abierta, evidentemente, puede ser de un lado o de otro, o de los dos a la vez, lo arrancaron. Y lo único que queda es en el portal, si se fijan, todavía el manchón del pegamento. No se ha repuesto nunca. Yo creo que es un hecho importante, como para que se recordara, ¿no? Luego hay un amplio reportaje fotográfico de cuando entran los sublevados a San Sebastián, cómo arrasan la sede, rompen el letrero, queman los libros, queman todo en la calle. Donde están los italianos, vamos, es decir, todos sabemos dónde es. Pues un día que pasen por ahí, pues fíjense en el portal número 4, en la calle Garibay, ¿no? Bien, pues en ese pacto se acordó en decretar una huelga general para acabar con la monarquía y proclamar la república. Bueno, saben, la historia de Fermín Galán, se adelantan, fracasan, los fusilan el domingo, que no se debe fusilar el domingo, por lo visto, o sea, no se podía fusilar el domingo, según las normas, por lo visto. Y bueno, pues lo fusilan el domingo y aquí pues intentan hacer este asalto. Entran en este edificio, hay un tiroteo, hay un par de muertos, todos a la cárcel, evidentemente. Y bueno, pero este sitio sigue siendo el epicentro del gobierno civil, lógicamente era el epicentro, ¿no? Entonces, cuando comienza la guerra civil, cuando publica el Diario Vasco esa noticia de mañana hará buen tiempo, ¿no?, que era la señal para que comenzara la sublevación, ¿vale? Bueno, pues entonces, como eso estaba mal preparado y mal organizado, pues la gente duda. ¿Qué pasa? Los falangistas se van al Buen Pastor, tienen que concentrarse para que se entregaran armas, ahí no aparece nadie, ¿esto qué pasa? No te pasa nada, aquí no salen, los militares se sublevan, en fin. ¿Y por qué no se sublevan? Pues porque había tres personajes que es importante mencionarlos. De izquierda a derecha, es el general Muslera. El general Muslera es un general que aquí no conocía a nadie, que había sido miembro del directorio de Primo de Rivera, del directorio militar de Primo de Rivera, y que era el encargado de ponerse al frente de la sublevación de San Sebastián. Él y el teniente coronel Baselga, que era su ayudante, llegan aquí, se alojan a una pensión y no se mueven de allí, no salen, hasta que los detienen, los llevan a Ondarreta, les juzgan y los fusilan. Eran los dos encargados de ponerse al frente de la sublevación, con lo cual el líder militar no hace nada. Segundo es Manuel de Irujo, el líder nacionalista del PNV. Algo sabía, y él estaba en una comida en Andoain con el directivo de papeleras, porque él estaba en el Consejo de Administración de una papelera. Y creo que en esa comida, que además se ha publicado recientemente un libro sobre Paulino Uzkudun, el famoso boxeador, que luego hizo la gala de su fascismo, estaba también haciendo una especie de partida de pelota, no sé qué, estuvo ahí, y Lujo algo sabía, los nacionalistas algo sabían que algo estaba preparando porque les habían hablado a ellos también, a ver qué pensaban hacer, si se iban a sumar, no se iban a sumar, en fin. Entonces, bueno, el PNV optó por una situación un poco ambigua, aquí no tanto, en Guipúzcoa fue más ambigua, en Vizcaya no fue clara, en Navarra les desbordaron y en Vitoria y en Álava también. Aquí dudaron, de hecho se fueron primero a misa
antes de decidir qué hacer, ¿no? Estaban en la academia de Stornes, el Urbacha, se fueron a la misa a los capuchinos y después de estar en misa decidieron qué hacían y decidieron sumarse a la República, ¿no? Pero porque Irujo empujó bastante y se mantuvo fiel. Y todos se concentraron en el gobierno civil. Muslera, evidentemente, no. Y el tercero es San Miguel Amilibia, el diputado socialista, ¿no? Entonces, bueno, lo que hubo fue una reunión en este gobierno civil donde decidieron que no, que había que combatir este golpe y que, aunque estuviéramos en verano, pues lógicamente esto era una sublevación muy grave contra la República y que había que oponerse a ella. Lo que pasa es que esto no era una más, esto era ya iba a desencadenar una guerra. Una guerra y que desencadenó en San Sebastián pues una auténtica batalla callejera. Entre el 21 y el 28 de julio en San Sebastián se vivió me voy a hacer caso en San Sebastián, no voy a hablar en otros lugares, una batalla bastante enconada en varios sitios de la ciudad. De hecho todavía hay vestigios. Aquí en algunos sitios lo que voy a poner son los principales lugares de combate. Las fotos no son de la época, porque si se dan cuenta, en el ayuntamiento ya no está el monumento al centenario del Vicente de San Sebastián, pero tampoco está el de Riera, si se dan cuenta, ¿no? Esto era el casino, ¿no? Que fue uno de los lugares, el ayuntamiento, fue uno de los lugares de combate. En María Cristina también, si se dan cuenta, en esta fachada, la fachada que están viendo ahí, que es la que da el Benito Genesa, todavía se notan los balazos, está el impacto de los disparos. Y el edificio de la Equitativa, donde se dominaba el puente y el camino hacia los cuarteles de Loyola. Posición importante. O la comandancia militar también, evidentemente, ¿no? Estos, digamos, son los tres puntos clave, ¿no? Donde se resistió, se combatió, ¿no? Porque los militares dudaron, ¿qué hacemos? ¿No salimos? Y al final se quedaron aislados aquí, en María Cristina, en el ayuntamiento, en la Equitativa, que se quedaron núcleos aislados, pero que resistieron y combatieron. Combatieron durante unos cuantos días, hasta que al final se replegaron a los cuarteles de Loyola. Los militares consiguieron replegarse hacia Loyola y los republicanos dominan la ciudad. Había algún militar profesional que se puso al frente, que luego va a morir en el frente de Rentería, Pedro Garmendia, que curiosamente era el ayudante del general Aranda, que es el sublevado que defendió Oviedo durante la Guerra Civil. Si Pedro Garmendia hubiera estado en Oviedo en su puesto, estaría de vacaciones. Pues no sé qué posiblemente hubieran fusilado. Y aquí al final murió en combate en la zona de Rentería, estaban reconociendo el frente, pues se cruzaron las líneas enemigas y no se cuenta, y en un tiroteo lo hieren, y de las heridas que le infligieron en ese combate murió en Pamplona a los pocos días. Pero bueno, en la ciudad ya no se estaba tan bien aquí, había unos combates, aparte había bombardeos navales constantemente. Yo recuerdo siempre, decía mi abuela, que viene en Cervera, ¿no? Entonces Cervera era un crucero que bombardeaba San Sebastián, en varias ocasiones. Pues con afortunadamente, más poca pericia que otra cosa, porque la mitad de las bombas no explotaban. Supongo que todos ustedes se acuerdan de la librería internacional, ¿no? Cuando la librería internacional se cerró y se vació, se encontraron un obús naval clavado en el sótano. O sea, había entrado, había atravesado todo el edificio, se había clavado en el sótano, y claro, cuando llegaban al artificiero se dicen, ¿y esto? Pues nada, esto lleva aquí toda la vida. Y digo, bueno, si esto explota, vuela la manzana entera. Ya, pero aquí lleva toda la vida. Pues eso, no deben explotar afortunadamente la mitad. Bueno, explotó uno en la maternidad, en Aldaconea, causó varias víctimas, otro cayó ahí cerca del Cursal. Eran bombardeos navales constantes, ¿no? Yo creo que posiblemente Urgul fue la única vez que combatió, fue en la Guerra Civil, porque desde las baterías de Urgul se disparó, o sea, se hizo fuego contra los barcos, claro, los barcos que bombardeaban a 10-15 kilómetros de la costa, con los cañones de Urgul creo que poco hacían, ¿no? Aparte de levantar agua, ¿no? Pero vamos, en fin,
supongo que sería la cosa que por lo menos hemos combatido y resistido, ¿no? Otra cosa fueron otros frentes, ¿no? Porque tienen estos San Marcos, el frente San Marcos, donde los milicianos se han apoderado los cañones que había en San Marcos. Estos sí que tuvieron su importancia. Estos se trasladaron al frente de Irún y ahí se combatió bastante. Eso ya fue otra historia. Este año se va a cumplir también el 90 aniversario del incendio de Irún, y creo que el Ayuntamiento tiene previsto hacer alguna actuación de tipo histórico-cultural. Estos cañones se trasladaron a esa zona, combatieron la zona de Irún, San Marcial, etc. Porque era el principal objetivo. Aquí en San Sebastián había un regimiento de artillería. El principal objetivo eran los cañones, claro, no tenían otra cosa, entonces apoderarse de los cañones. Y luego la asociación fracasó aquí, en la calle Urbieta. En la calle Urbieta, en las escuelas de Urbieta, la calle Larramendi, Sánchez Toca, esa zona, ¿no? No es en otra foto, que también ya la usé, no otra que se me invitaron aquí, no me gusta pararla porque tiene memoria para mí y a lo mejor para alguno que está aquí también, ¿no? Si han estado, van a reconocer. Si no lo reconocen, me lo dicen y yo les digo lo que es. Bueno, aquí lo mismo. En las escuelas de Urbieta, aquí resistían, es decir, los sublevados del cuartel, decir, algo hay que hacer, no puedo quedar aquí encerrados, vamos a intentar tomar la ciudad, salen y vienen por lo que actualmente es el paseo de la Nica, es decir, por el de Loyola, pegados a la Urmeña, hasta que llegan aquí. Y la CNT se atrinchera, se ha apoderado de las escuelas, se ha apoderado de un colegio que había cerca, se atrincheran ahí y ahí se entabla un combate callejero. Que esas tropas no estaban acostumbradas. Y encima llegaba a la estación de Amara, llegaba una columna que provenía de Eibar. Las tropas que venían de Bilbao y de Eibar, y ante la posibilidad de verse copados y cogidos por la espalda, los sublevados deciden darse la vuelta, volverse a Loyola y encerrarse ya ahí en Loyola, que eso fue su gran error y ahí acabaron, ¿no? Y el otro sitio que les decía es este, no sé si alguien lo reconoce, yo sí lo reconozco y lo he estado ahí, lo he visto y lo he padecido, sé que es el Sagrado Corazón, de Sánchez Toca 9, que algunos no sé si alguien ha disfrutado como yo ahí, no nadie, no hay ningún corazonista en la sala. El hermano, que tendrá un buen recuerdo igual que tengo yo, ¿no? Todos tenemos muy buen recuerdo, tenemos, de los hermanos al corazón. Sí, sí. Este era el patio y esto se convirtió en la checa de la CNT. En la checa de la CNT, y esta imagen ponía, esta imagen fue fusilada por los rojos separatistas y tal, y cual, en fin, bueno, los niños posábamos allí, estos son evidentemente anteriores a mí, ¿no? Pero vamos, todos hemos pasado por ahí y hemos posado ahí en esta foto, ¿no? en ese colegio, ¿no? Bueno, o sea, aquí fue un poco el lugar donde fracasó ya definitivamente la sublevación. Vale, y fracasó, y aquí hay dos personajes que creo que hay que reivindicar. Supongo que no les suena mucho ninguno. Son Gerard Beck y Antonio Ortega. Son dos personajes, bueno, para mí son como ya de toda la vida con ellos, ¿no? Llevo tantos años dándole vueltas a estos dos que ya son como la familia casi, ¿no? Pero son los responsables de que San Sebastián no ardiera como ardió Irún. Gracias a ellos dos. A uno se van a agradecer fusilándolo después de la guerra civil. El otro se va a ir a... Bueno, el otro tiene un mandazo que pasa de ser pro-republicano a ser pro-franquista, ¿no? Y el gobierno francés lo destruyó, se retiró a Suiza y nunca más volvió a Francia, ¿no? Pero son los responsables de que San Sebastián no ardiera en septiembre del 36, porque había gente dispuesta a incendiar San Sebastián, como habían incendiado Irún, ¿no? Y una conversación Ortega y Herbert le dijo Herbert, ¿va a pasar lo mismo? Y yo, no, tengo tropas suficientes para mantener el orden y para mantener que aquí no pase nada. Entonces, bueno, se retiraban cuando llegaban los famosos 40 de Artajona, que ni eran 40 ni eran de Artajona, y encima al mando le costó el arresto, ¿no? Las leyendas son como son, pues entraban por la Tegorrieta y los últimos republicanos se retiraban por la avenida. Prácticamente se vieron las tropas, ¿no?
hubo ningún problema, se fueron y San Sebastián salvó del desastre y de arder. Ya les digo que hubiera ardido a una parte, porque el incendio de Irún fue selectivo, no se queman los barrios obreros, se incendiaron las zonas donde la burguesía irunesa tenía sus villas, sus casas. Aquí hubiera pasado lo mismo, supongo que habría ardido pues, la avenida, parte del centro, y supongo que alguna zona de la vía de Ondarreta habrían ardido. Pero bueno, se salvó de la quema de estos dos hombres. Y estos dos hombres también son los responsables de que al conde Romanones no le pasara nada. El conde Romanones lo sacaron ellos dos, se lo llevaron y lo llevaron a Francia. Bueno, Romanones no se acordó de esto, no tuvo muy mala memoria y no agradeció que le habían salvado, pero bueno, en fin, las cosas son así, ¿no? Entonces, Jean de Ribet es un hombre muy interesante, muy importante, ha dejado muchísima poesía, que la publicamos tanto Juan Carlos como yo, y hace ya pues, casi 15 años la publicamos, donde se puede seguir la guerra civil de San Sebastián día a día, es una fuente fundamental. Y Antonio Ortega, si no les suena, pues acuérdense ustedes el nombre, porque le va a sonar en breve, se va a poner de moda. Este señor es el único presidente del Real Madrid que el Real Madrid no reconoce. O sea, el Real Madrid, ahora que tiene elecciones, habrá que decirlo, ya sabemos que Florentino no sabe nada, si sale el otro, habrá que decirlo, oye, tú sabes, tú tienes un presidente del Real Madrid que no ha reconocido nunca. Entonces, bueno. Y ese señor es burgalés, pero hizo toda su vida como carabinero en Irún. Ortega era muy conocido en Irún, fue el responsable de la defensa de Irún, fue gobernador civil de Guipúzcoa, fue el jefe de las milicias vascas antifascistas en Madrid, dirigió el cuarto cuerpo de ejército en el centro en Madrid, en fin, y al final de la guerra le fusilaron en Alicante en julio del 39, cuando lo cogen prisionero, rápidamente le fusilan. Y ahora, en breve, vamos a recuperar sus restos en Alicante. Está en la fosa común en Alicante, y yo creo que en cuestión de semanas vamos a recuperar sus restos y luego pues, intentaremos identificarlos, ¿no? Saldrá mucho, está saliendo ya mucho en la prensa este tema de Antonio Ortega, pero por el tema del Real Madrid, ¿no? Porque el tema del Real Madrid, yo siempre digo que hay muchas más cosas aparte de los Real Madrid, pero el Real Madrid, ¿qué? El Real Madrid es una anécdota, ¿vale? Y encima no lo reconoce, ¿vale? Entonces, bueno, está saliendo mucho y va a salir mucho más en la prensa esta historia. Será posiblemente en el otoño cuando la cosa salga a la luz, ya digamos, de manera general. Bien, no todo fue bueno, evidentemente, no fue todo bueno. Esto es la antigua cárcel de Ondarreta, ya no queda nada de ella, ¿no? Se derribó en el 48. Aquí fue escenario pues, de asaltos a la cárcel, fusilamiento de presos, etcétera, etcétera. Es un edificio bueno, pues, que luego va a seguir siendo sus funciones hasta 1948, pero claro, tener la cárcel en la zona más... Todas las piedras de Ondarreta que vemos ahora son de aquí, el campo de maniobras, de la cárcel, que todos los veranos tenemos el culebrón de las piedras de Ondarreta, que los del antiguo padecemos en mayor o menor medida, que el ayuntamiento, que Aranzadi, que no sé qué, son restos de que eso fue un campo de maniobras, luego son restos de la cárcel, porque nadie quiso derribar la cárcel, no había ningún contratista para derribarla, en fin, son restos que... Bueno, aquí no estaba tan bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, 13 de septiembre del 36, como ha dicho antes Carlos, las tropas navarras entran en San Sebastián y San Sebastián cambia por completo. El frente se aleja enseguida de San Sebastián, muy rápidamente. El 13 de septiembre se ocupa San Sebastián y a los pocos días ya el frente se ha ido, ya el frente está en la zona de Zumaya, acercándose al Deva. Por lo cual, San Sebastián vuelve a ser una zona de retaguardia y vuelve a ser San Sestavién, ¿vale? Que es como se decían en algunos documentos. No, en San Sestavién estamos muy cómodos porque tenemos de todo, la playa, los cafés, lo que decir, vuelve la vida tradicional. Claro, la vida tradicional después de una batalla, evidentemente, y de una guerra, y de muchos muertos, y de más muertos que va a haber, ¿no? Entonces la ciudad cambia de fisonomía, cambia por completo, ¿no? Aquí tienen la foto de yo creo que si no es el día 13, es pocos días después, es el general Mola en la Diputación.
llegando a la Diputación, un rodado de requetés, de falangistas, de militares y tal. Y San Sebastián va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Evidentemente, la burguesía donostiarra derechista va a estar encantada. La burguesía donostiarra nacionalista va a intentar pasar desapercibida. Y el proletariado de izquierdas donostiarra pues va a huir, porque si ven ustedes el diario Unidad, el diario que editaba Falange, el diario vespertino que editaba Falange, hicieron un estudio calle por calle de quién estaba y quién no estaba. Y faltaba aproximadamente el 48% de la población de San Sebastián. Entonces se fueron más porque no pudieron, porque no hubo barcos, porque el pánico era generalizado. Visto lo que había pasado en Irún, visto lo que había pasado en Beasain, visto lo que había pasado en otros sitios, había muchísimo miedo a que iba a pasar aquí. Entonces, bueno, todo aquel que no comulgara demasiado con las ideas derechistas, conservadoras, pues prefirió irse, ¿no? Y toda esta se convirtió en una ciudad de acogida y donde podían venir pues, mucha gente de derechas. ¿Qué le pasó a mucha gente? Pues que se fue, volvió y se encontró que su casa estaba ocupada. Y usted, no, estoy viviendo aquí, esta es mi casa. Ya, pues usted se fue y ya está, y esta casa me la han dado a mí. ¿No? Ese es el caso de, por ejemplo, la familia Rey, algunos socialistas muy conocidos de Sebastián, de una familia de 4, 3 muertos en la guerra, 2 en combate y 1 fusilado, ¿no? Y otro sobrevivió y cuando volvió aquí se encontró en Neguía, se encontró que la caballería que le habían por su casa, que ahí vive otra gente. Eso pasa aquí, en Sebastián, en Irún y en muchísimos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues se repartían los pisos a gente adicta, evidentemente. Por ejemplo, en el caso de Irún, un tal Melitón Manzadas recibió 10 pisos. Luego se hizo famoso por otras cosas, ¿no? Como que eran para las milicias de Acción Popular y demás, pero bueno, que era la tónica, ¿no? Porque ha sido, por si te ha sido algo por algo será, ¿no? Porque no tienes una conciencia muy limpia. Entonces, lo primero que puedo hacer es quitarlo todo. Y ya está. San Sebastián se convierte también en escenario de festejos, de conmemoraciones. Vean aquí los cartelones de Franco ahí en la farola, el arco triunfal. Esto es el 39, esto es la conmemoración de la victoria. El desfile de la victoria que ustedes han visto 1000 veces en fotos que se hizo en Madrid, se fue en mayo, pero días antes se celebró en todas las capitales de provincias, en este caso San Sebastián. Estos arcos triunfales, aquí tengo una foto que se ve mejor, aquí tienen Gloria del Ejército, Franco, en fin. Esta arquitectura efímera que hacían con frecuencia, ¿no? Entonces, San Sebastián se convirtió en una ciudad de celebraciones, de conmemoraciones, de desfiles. Pronto fue lugar de veraneo del propio dictador, que venía a Zayete, como saben. Volvió toda la nobleza y toda la burguesía, volvió a veranear aquí en sus villas, en Villa Casilda, en la Baicenea, etcétera. Otras músicas desaparecidas ya, pero fueron volviendo aquí, ¿no? Ya, bueno, en el ambiente de una ciudad militarizada, los uniformes eran lo más frecuente, militares, falangistas, requetés, lo que fuera, ¿no? Siempre uniformado, ¿no? Tienen, pues, estos son de juventudes, desfilando por San Sebastián, en fin. Era otro rasgo del fascismo, donde la militarización y el encuadramiento es un elemento clave. Y vaya por delante que yo creo que Franco nunca era un fascista. Franco no fue un fascista, era un reaccionario, era un conservador, era un clerical, pero no era un fascista. No os lo vaya a ver. Lo que pasa es que esta época inicial de final de la guerra, el principio de la posguerra, sí que esto tenía un aspecto muy fascista, muy fascista. Pero ya digo que es una cosa que se debate mucho, si era franquista o era fascista. Yo creo que no, era un régimen autoritario, una dictadura militar autoritaria, la que había fascistas, evidentemente, pero bueno, los fueron apartando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues miren, vean ustedes dónde estamos. Esta es la plaza. Esta plaza era un epicentro de conmemoraciones franquistas. Aquí se celebran, aquí ustedes, algunos recordarán, yo la recuerdo, y ustedes se recuerdan también,
el monumento a los caídos que estaba aquí fuera, era una hornacina, la cruz que estuvo aquí. Esta plaza les dio mucha guerra a los franquistas, pues no acababan de dar con el modelo de conmemoración que ellos querían, ¿no? Entonces, hicieron varios intentos y al final acabó con esa hornacina bastante discreta y bastante que acabó llena de porquería y de mierda, y que desapareció rápidamente, porque está hecha la porquería, ¿no? Entonces, bueno, este edificio también fue escenario de muchas conmemoraciones del régimen, que los tienen ustedes aquí, pues lo de siempre, militares, gente del partido con sus guerreras blancas y sus gorras rojas. Esto ya es, evidentemente, después de la unificación del 37, era lo más frecuente. Encima, Franco, aquí, todos los veranos ya, el premio gordo, Franco Veraneo en San Sebastián, ¿no? Entonces, ¿qué más queríamos? Ese veraneo pues, se convirtió en otra vez en lo que había sido, pero evidentemente había un pequeño cambio, ¿no? Y aquí es donde entra Vértice, es donde ese periodo, ese San Sestavier, pues Miguel Miura, un dramaturgo bastante conocido, fue el editor de estas dos revistas, La Ametralladora y luego Vértice. La Ametralladora es el preludio de Vértice, por ahí, Semanario de los Soldados, era un semanario gráfico dirigido a los combatientes. Creo que lo pone, no sé si lo pone aquí, gratis para los combatientes. Y los combatientes repartían y luego se podía comprar, ¿no? Bueno, tiene una estética bastante moderna, bastante avanzada para la época esta franquista clerical de vírgenes y de santos, ¿no? Tampoco gustaba esto demasiado. Esto tampoco gustaba. Pero bueno, San Sebastián se convirtió pues, en una ciudad con una vida intensa desde el punto de vista cultural, político, social, etcétera, etcétera. Para que Santa está bien o no tanto, que volvamos otra vez aquí, otra vez a la cárcel, ¿no? Es decir, la represión fue intensa, como fue intensa, no fue tan intensa como otros sitios, evidentemente. No podemos, esto no tiene comparación con lo que pudo pasar en La Rioja, donde no hubo ni un combate de 2.000 muertos, ni en Navarra, donde no hubo combate de 3.000 muertos, y evidentemente en Andalucía, Extremadura, además aquí calculo que estamos en torno a unos 400-500 fusilados, que no está mal, hasta el año 45, ¿no? Pero en ese tiempo fueron muy intensos. En fin, hay una anécdota que es posterior, ¿no? De un maquis, además se llamaba Pedro Barroso, no tiene nada que ver conmigo, no es familiar, ¿no? A alguno le voy a gustar, voy a seguir una fusilada, no se me da hablar de mí, ¿no? Pero no les digo gustazo. Pues bueno, pues este señor lideró una introducción de maquis en la que estaba Marcelo Saviaga, ¿no? El famoso Marcelo Saviaga, que por cierto ayer su hijo vi que había publicado otro libro en el Diario Vasco. Marcelo Saviaga es muy conocido, es un maquis muy conocido de Irún, estuvo en la resistencia francesa, luego estuvo aquí obsequiado por Franco con un montón de años de cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues este que era el cabecilla de este grupo, este Barroso, y condenado a muerte de Sebastián, pero claro, fusilarlo aquí en verano no queda bien. Entonces dicen que iba a dar, y lo dicen así, no, hombre, es que fusilarle a Sebastián en verano en la temporada de la Liga va a dar mala impresión. Entonces se le va a la Victoria y lo fusilan en Victoria, porque aquí no quedaba bien eso de fusilar, ¿no? En fin, así, estas cosas pues no hay que cuidar los aspectos, ¿no? Y luego encontré esta foto, que también es muy llamativa, ¿no? De los tiempos que corrían, ¿no? Esto, luego les enseño una foto más abierta. Esto es como tiro de Videvieta, donde ven a un falangista, no identifico muy bien qué insignia lleva en el brazo, pero bueno, en fin, practicando el tiro, ¿vale? Porque aquí esto era el tiro nacional. Este fue el lugar de fusilamiento de muchísimos presos, ¿no? Esta es la imagen del edificio. Esto es actualmente el Parque Salvador Allende en Videvieta. Ya no existe. Esto se derribó en el año 84. En el 96, perdón, se clausuró en el 84 y se derribó en el 96. Pero esto fue desde los años 20 hasta la Guerra Civil. Era un sitio de tiro. Pues, el tiro había mucha afición, recordarán ustedes. El tiro al plato que había en Ulía, el tiro de pichón que había en Budamendi, y esto era el tiro nacional. El tiro nacional se llamaba. Y bueno, pues lo utilizaron como lugar de ejecuciones, ¿no? En fin, es un poco llamativo. Si tú ya ahora es el Parque Salvador Allende,
hace una buena relación entre un sitio de ejecuciones y un político que murió defendiendo las libertades, ¿no? Que fue Salvador Allende. Y luego también tenía otra cosa curiosa, que es este sitio, que igual lo reconocen, por lo hemos visto todos, lo conocerán como el Bar España o el Bar Hincha, o las dos maneras. Este tiene una larga trayectoria al lado del ambulatorio de la parte vieja, que todavía existe este bar. O sea, este bar era el Bar Hincha, donde el marido de la dueña del bar, Juan Antonio Urregui, pues era nacionalista y fue una de esas primeras víctimas en octubre del 37 fusilan. ¿Por qué? Porque era nacionalista, nada más. Y evidentemente luego el bar ya no se podía llamar Hincha, se pasó a llamar España, y luego estaba el Círculo España, que era un círculo carlista disidente que estuvo ahí durante muchísimos años. Y ahora ya no sé si se ha vuelto a tocar el nombre de Hincha, o sí, vuelve a llamarse Hincha, ¿no? Es un sitio, no es otro lugar de memoria, es otro lugar que pasamos por ahí 200.000 veces, no nos fijamos, pero bueno, es un sitio bastante llamativo. Entonces, era el contraste, ¿no? En un San Sebastián, pues eso, lúdico, veraniego, con un San Sebastián sombrío de cárceles, ejecuciones, persecuciones y demás, ¿no? Y lo que decíamos antes, también tuvimos otros dirigentes ilustres, ¿no? Aquí tenemos unos señores que venían mucho, ¿no? Yo recuerdo a mi padre decir cómo iban al consulado alemán a por Signal y luego iban al consulado británico a por Victory, ¿no? A por esta propaganda, que veían aquí los dos alemanes, pues San Sebastián, pues tranquilamente, venían aquí de vacaciones, eso sí, venían sin armas, tenían que ir desarmados, pero bueno, en la Conchateca hay cantidad de fotos de esos dos alemanes en la Concha veraneando, estaban en Francia, pues pasaban aquí, lo que se ha hecho habitualmente, tomamos Andaya y venían aquí. Aquí los tenemos, esto es el Gómez Pinto, esto es cuando los alemanes llegan a Andaya, al puente internacional y toman posesión del puente. Más alemanes, esto es en la estación, el tránsito de la frecuencia, evidentemente hasta que se retiran los alemanes, ¿no? Y luego les decíamos antes, lo de Himmler en el náutico, ¿no? Hay fotos de Himmler en el náutico, en la Diputación, y vino España de visita, a firmar un convenio con la policía española, supongo que a explicarles a la policía española las artes de la Gestapo, ¿no? Y luego fue después de estar aquí unos días cuando se fue a Madrid, llevan a las ventas a los toros y dijo que qué crueldad esto de los toros, que no deja tener la cosa, ¿no? Pero bueno, en fin. Chiano también. Bueno, esto es más curioso, japoneses, no lo he visto nunca. Militares japoneses aquí, esto es la recepción a Chiano, al túnel de Chiano, que era el gobierno Mussolini, como saben, que al final lo acaba fusilando por traidor, no porque fuera su yerno y estuviera por él. Y me llamó la atención esta foto buscando, porque es la primera vez que veo japoneses. Claro, lógicamente Japón estaba en el Pacto Anticomintern, aquí estaba en España, con España, con Italia, el Pacto Anticomunista, el Pacto Anticomintern, Japón, Alemania, Italia y luego España. Y además formaba parte del eje, ¿no? Me llamó la atención que hubiera el japonés aquí presente, con lo cual tenemos una relación un poco extraña, ¿no? Y yo sé, hay una cosa que siempre le pregunto, o sea, cualquier diplomacia, a mí no tiene ningún sentido, ¿no? Es si todavía España está en guerra con Japón. Porque claro, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses llevaron como una matanza de europeos en Manila, en Filipinas. A Franco le interesaba mucho el tema de Filipinas, siempre estuvo muy interesado en Filipinas, no sé si pensaba recuperarla, reconquistarla, reivindicarla, ¿no? Y entonces esa matanza de europeos en Manila, en 1945, mueren bastantes españoles. Y automáticamente España declara la guerra a Japón. Al final de la Segunda Guerra Mundial, España declara la guerra a Japón. Claro, una guerra, si se declara, hay que firmar la paz. Y no me consta que se haya firmado la paz con Japón. Bueno, no estamos en guerra con Japón. O sea, los japoneses van a ir por la parte vieja, vamos a atacarlos, ¿no? No se encargan contigo, de mí. No, me llama, es una curiosidad que me da atención. Aquí tenemos a Chiano, a Chiano, también aquí en San Sebastián de visita, también aquí pasaban todos en el sitio de moda, ¿no? Otros pasaron peor, esta foto la habrán visto mil veces, ¿no? Esta es la foto de León de Rey, cuando se estrelló
en la Concha, porque salió de Berlín al final de la guerra y le dio hasta aquí la gasolina del avión. Consiguió aterrizar en la Concha, el avión esto en 1945. Se estrelló, sobrevivió y vivió en España tranquilamente sin que nadie le molestara. Está condenado a muerte en Bélgica por ser el líder colaboracionista de los alemanes, pero aquí nadie le molestó, vivió en la Costa del Sol tranquilamente hasta que se murió sin ningún problema. Bien, y bueno, yo para ir terminando, pues hombre, aquí me hubiera gustado, me hubiera disfrutado, pues un amigo nos dejó hace un año, ¿no? Que publicó un libro que yo recomiendo, Un veraneo del norte, que tiene una Gortaza, historiador, ha sido veraneo de San Sebastián, y que publicó su último libro fue este, de Un veraneo del norte, San Sebastián, que es un libro que es interesante, y en su crítica, como todo, evidentemente, Guillermo y yo no coincidíamos últimamente en nada, pero todo lo demás sí, era un buen conversador, era un buen amigo, divertido y demás. Pero le hubiera gustado estar aquí, entonces no, va a poner este pequeño recuerdo porque realmente le gustaba, disfrutaba investigar sobre San Sebastián y contando con muchas anécdotas. Voy a seguir con eso solo. Muchas gracias. Viene el turno de ustedes, la pregunta capciosa que harán ustedes y la respuesta que me darán.